el pozo de los ecos de tormento, en las lejanas tierras de Siberia, donde las tormentas de nieve caen como cuchillos afilados y el viento azota sin compasión. Existe un pozo cuya historia se ha entrelazado con el misterio y el terror de quienes han tenido el infortunio de acercarse a él. Es conocido por aquellos que viven cerca, pero muy pocos se atreven a hablar de él. Un pozo sin fondo, una herida abierta en la tierra misma, cuyo origen ha sido siempre objeto de conjeturas y leyenda. Hace muchos años, en una época en la que la región estaba cubierta por espesos bosques de pinos y abetos, un grupo de científicos y exploradores, rusos atraídos por los rumores de extraños fenómenos naturales en la zona, decidió investigar lo que muchos llamaban el abismo de Siberia. Había rumores de voces que emergían de las profundidades, sonidos desgarradores que hablaban de un tormento eterno. La mayoría de los aldeanos evitaban la zona, diciendo que el lugar estaba maldito. Pero los científicos no se dejaron influenciar por las supersticiones. Los hombres que partieron en esa expedición eran de diferentes partes del mundo, algunos con la esperanza de desentrañar el misterio, otros simplemente buscando fama o conocimiento. Armados con equipos modernos de excavación, comenzaron a trabajar en la región donde se encontraba el pozo. Una gran grieta en la tierra de dimensiones desconcertantes, como una boca abierta que parecía tragar la luz misma. Decían que el pozo había aparecido de repente, como si la tierra hubiera decidido abrirse de par en par, dejando escapar algo que estaba atrapado en su interior. Nadie sabía cuándo había ocurrido ni por qué, pero una certeza unía a todos: lo que estaba dentro de ese pozo nunca debía ser liberado. A medida que los hombres profundizaban en la grieta, comenzaron a escuchar lo que los aldeanos ya sabían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta las voces. Eran débiles al principio, apenas un susurro entre el viento que soplaba en la tundra. Pero con el tiempo, esas voces se hicieron más claras, en gritos, en sollozos, en lamentos. Los hombres se miraban entre sí, sin poder comprender lo que sucedía. A lo lejos, el cielo se oscurecía con las primeras señales de una tormenta, pero nadie se atrevió a detenerse. Uno de los científicos, el doctor Vasily Petrov, un hombre escéptico por naturaleza, fue el primero en experimentar la sensación de que algo no estaba bien. De pie cerca del borde del pozo, observó la oscuridad que se cernía más allá de la abertura. Era una oscuridad que no podía comprender, como si tuviera un peso propio, como si la tierra misma lo estuviera mirando. Fue entonces cuando escuchó, con una claridad aterradora, una voz que le habló directamente en su mente: «Te estamos esperando». Vasily se sobresaltó, pero no lo dijo a nadie. Pensó que su mente jugaba trucos, que el cansancio y el frío habían comenzado a afectarlo. Sin embargo, aquella noche, cuando el viento golpeaba con furia y la tormenta se desataba en toda su violencia, los hombres comenzaron a escuchar algo mucho más intenso. No era solo un susurro, sino un rugido lejano, un grito que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. Era un sonido aterrador, lleno de dolor y desesperación, que hacía que el corazón de los hombres latiera con más fuerza, como si el mismo suelo temblara bajo sus pies. Esa misma noche, mientras el grupo descansaba en su campamento, uno de los exploradores, un joven llamado Alexei, desapareció sin dejar rastro. Nadie lo vio irse, ni escucharon sus pasos. Solo quedó un rastro de huellas en la nieve, que, al llegar al borde del pozo, se desvanecían. Aquello no era una desaparición común, era como si la tierra misma hubiera reclamado al joven, engulléndolo sin dejar rastro. La tensión creció entre los miembros del grupo. Algunos comenzaron a hablar de las historias que los aldeanos les habían contado, acerca de las voces que venían del abismo. Otros, más cautos, pensaban que el miedo y la superstición habían nublado su juicio. Pero la atmósfera en torno al pozo era indescriptible. Cada vez que se acercaban al borde, sentían que algo los miraba, algo acechaba en las sombras. Fue al tercer día, cuando la tormenta se calmó un poco, que el doctor Petrov decidió descender al pozo. Estaba convencido de que la única manera de entender lo que ocurría era llegar al fondo de esa grieta. Se ató una cuerda y comenzó a bajar, con la esperanza de obtener respuestas científicas. Pero lo que encontró en el interior fue algo que ni el más escéptico de los hombres podría haber anticipado. A medida que descendía, las voces se intensificaron. Eran más nítidas, más claras, gritos de angustia, risas desquiciadas, susurros de seres condenados. En la penumbra, vio algo extraño en figuras, sombras humanas, que se movían dentro de la oscuridad. Eran como ecos de almas atrapadas, almas que no podían descansar,
condenadas a repetir su sufrimiento una y otra vez. El doctor Petrov, paralizado por el terror, se dio cuenta de que no era solo el pozo lo que estaba causando estos ruidos. Había algo en su interior, una entidad, algo más allá de la comprensión humana. Antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, una de las figuras emergió de las sombras y susurró en su oído con una voz rota: ¿Por qué nos abandonaste? Vasily intentó gritar, pero no pudo. Una fuerza invisible lo empujó hacia el fondo, donde la oscuridad lo absorbió por completo. Cuando los demás miembros del equipo intentaron bajar para buscarlo, encontraron la cuerda cortada y su equipo abandonado. No había rastro de Vasily, solo el eco de sus gritos, que se desvanecieron lentamente, como si la misma tierra se los hubiera tragado. Los sobrevivientes, aterrados, decidieron abandonar la misión. Regresaron a la aldea, donde nadie se atrevió a hablar abiertamente del pozo, pero todos sabían que algo más había ocurrido. El pozo no era solo una anomalía geológica, era un lugar donde los ecos del sufrimiento humano se concentraban, donde las almas perdidas clamaban por la redención, atrapadas en un ciclo interminable de tormento. Y, con el paso del tiempo, el pozo se convirtió en un lugar maldito, un abismo de desesperación donde nunca debió haberse cavado. Las voces seguían escuchándose, especialmente en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba y la nieve caía sin cesar. Aquellos que se aventuraban cerca decían escuchar, en el frío gélido de la tundra, los ecos de almas perdidas, como un recordatorio de que hay secretos en la tierra que no deben ser desenterrados. Las leyendas de Siberia hablaban de este pozo, y las voces, siempre presentes, seguían siendo una advertencia para aquellos que pensaban que la curiosidad era más fuerte que el respeto por lo desconocido. Y así, el pozo de los ecos de tormento permaneció, un abismo sin fondo, esperando pacientemente a aquellos que se atrevieran a desentrañar los horrores que reposaban en su interior.